Hola, hoy nos metemos de lleno a explorar un conjunto de ideas que son francamente llamativas. Se presentan como las enseñanzas perdidas de Toph, esa figura tan, casi mítica del antiguo Egipto. Exacto. Nuestra base para esta charla es una transcripción que anda circulando por YouTube. Y lo interesante es que sostiene que este conocimiento sobre cómo funciona la realidad y nuestro propio poder, pues que ha sido ocultado. Intencionadamente. Así es. La idea central que plantea esta fuente es que nuestra comprensión habitual de la realidad, ya sabes, los límites que percibimos, la muerte como un final definitivo, el tiempo que avanza en línea recta. Lo que nos enseñan siempre, sí. Pues que todo eso son en realidad construcciones. Ilusiones, digamos, diseñadas para limitar nuestra percepción del verdadero potencial humano. Ajá. Según esta visión, Todd no nos dejó simples mitos o leyendas, sino algo más parecido a un manual de operaciones para entender y actuar dentro de la realidad misma. Entendido. Entonces, nuestra tarea hoy, nuestro objetivo es como desgranar un poco estas supuestas enseñanzas. A ver, ¿qué afirman sobre nuestra mente? ¿Y qué hay del tiempo? ¿O de la muerte? Temas potentes. Y muy importante, ¿por qué se argumenta tan insistentemente que fueron suprimidas? Empecemos, si te parece, por el poder de la mente. Hay un concepto fundamental que repite la fuente. Todo es mente. Sí, ese es un pilar. Y la transcripción es muy clara en esto, ¿eh? No lo plantea como una metáfora bonita, poética, sino como una afirmación literal. La realidad misma es, en su esencia más profunda, mental. Exacto. Que nuestro pensamiento, nuestra conciencia, le da forma activa a lo que experimentamos día a día. Sí, y lo que me parece particularmente intrigante es cómo la fuente intenta conectar esto con conceptos de la física cuántica moderna. Ah, mira tú, ¿cómo? Pues plantea que ideas como que la observación afecta el resultado de un experimento o que la intención puede tener un efecto medible sobre la materia. Ideas que hoy suenan vanguardistas. Que apenas empezamos a vislumbrar. Exacto, pues que Todd ya las comprendía y las describía. Pero no como, digamos, creencias primitivas o magia, sino como tecnologías del alma, así las llama. Tecnologías del alma. Suena potente. La perspectiva es que la conciencia no es un subproducto de la materia, algo que emerge del cerebro y ya, no, sino que es la causa fundamental, es lo primario. Lo cual, claro, es un desafío frontal a la visión materialista que predomina hoy en día, ¿no? Que dice que la materia es lo único real. Totalmente. Le da la vuelta por completo. Me llama mucho la atención otra idea que presenta la fuente, que también mencionaste de pasada, la del tiempo. Argumenta que no es una línea recta que va del pasado al futuro. ¿No? Sino una espiral. Y que en esa espiral el pasado y el futuro coexisten y son, al menos teóricamente, accesibles. ¿Cómo? A través de la conciencia. Si esto fuera así, las implicaciones son enormes, ¿no? Absolutamente. Desde esta perspectiva, la primera implicación es que el destino no sería algo fijo, inamovible, como una película ya grabada. Claro, no estaríamos atados a un guión. Exacto. Se podría, en teoría al menos, influir en la propia línea temporal. ¿Cómo? Pues alineando lo que la fuente llama la frecuencia personal. ¿Frecuencia personal? ¿A qué se refiere? Se entiende como el estado vibratorio o emocional predominante de una persona. Hay que alinear esa frecuencia con un pensamiento enfocado, con una intención clara. O sea, mente y emoción trabajando juntas para navegar el tiempo. Algo así. La fuente sugiere que los sistemas de control social, las rutinas, las expectativas, nos anclan fuertemente a lo que llama el tiempo del reloj, el tiempo lineal y mecánico. El tic-tac constante. Ese mismo. Pero que la conciencia, si se entrena, si se expande, podría operar fuera de esa limitación temporal. Y fenómenos como, las sincronicidades, esas coincidencias significativas. Ajá. O esos patrones que a veces vemos repetirse en nuestras vidas. Justamente. Según esta visión, serían como ecos, como resonancias de esa naturaleza espiral del tiempo. Pistas de que el tiempo no es tan simple como una flecha. Fascinante. Y esto me lleva a otro tema que toca la fuente, muy relacionado con la conciencia y el tiempo. La muerte.
Sí, otro gran tabú. La fuente rechaza de plano la idea de que la muerte sea un final absoluto, un punto y final. Correcto. La describe de una forma muy diferente, como un portal, un cambio de frecuencia, dice, hacia otros planos de existencia. Menciona el plano astral, el etérico. Exactamente. La afirmación es que la conciencia individual, el yo, no se destruye con la muerte física. Simplemente cambia su banda de frecuencia. Como cambiar de emisora en una radia, pero a escala cósmica. Es una buena analogía, sí. Sintonizar otras realidades, quizás no físicas en el sentido que entendemos. Y desde este punto de vista, el miedo a la muerte Que es tan profundo en nuestra cultura. se presenta como una herramienta de control muy potente. Si temes el final, eres más fácil de manejar en vida. Tiene sentido, lamentablemente. Y la fuente propone que el desarrollo de lo que llama maestría energética y la expansión de la conciencia durante la vida, O sea, el trabajo interior. exacto, permitiría una transición lúcida y consciente al morir. No una disolución en la inconsciencia o el miedo, sino un paso deliberado. La forma en que vives, argumenta, moldea directamente la forma en que experimentas esa transición. Todo esto parece converger en una idea central. Que el verdadero poder, el poder real, no está afuera. No depende de circunstancias externas ni de otros. No, reside adentro. Es una capacidad interna. Y se activaría, según esto, al lograr un cierto dominio sobre el propio sistema. El cuerpo físico, las emociones, la mente. Lo llama una alquimia interior. Alquimia interior, me gusta. Pero, ¿cómo se logra eso? ¿Es como autoayuda moderna? La fuente insiste en que no es autoayuda superficial, no son solo afirmaciones positivas y ya. Se trata de asumir una responsabilidad muy profunda por la propia vibración. Otra vez esa palabra, vibración. ¿Nuestro estado energético y emocional, decías? Sí. Y buscar activamente la alineación con ciertas leyes universales que describe. Menciona la ley de ritmo, por ejemplo, que sugiere que todo en el universo fluye y refluye, en ciclos. O la ley de polaridad, que dice que todo tiene su opuesto, y que los opuestos son en realidad dos caras de la misma moneda. Entiendo. Entonces, la iniciación, el verdadero crecimiento, Es interna totalmente. Implica confrontar los propios patrones limitantes, las creencias heredadas, los condicionamientos, desaprender mucho de lo aprendido y empezar a operar desde un centro interior estable, consciente, no desde la reacción automática. un trabajo de vida, parece. Sin duda. Ahora, hay un hilo conductor que atraviesa toda la transcripción, y es bastante polémico, digamos. La afirmación constante de que este tipo de conocimiento fue ocultado, y no por casualidad, sino de forma activa y deliberada. Sí, es un tema recurrente y central en la narrativa de la fuente. Menciona a diversas instituciones a lo largo de la historia. Imperios, ciertas estructuras religiosas organizadas, incluso la academia moderna, como responsables de suprimir este saber. ¿Por qué? Porque, según argumenta, empodera al individuo. Y un individuo empoderado, consciente de su potencial, Podría amenazar las estructuras de control que se basan justamente en la dependencia y el miedo. exacto. La fuente describe varios métodos de supresión que se habrían utilizado. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, distorsionar las enseñanzas originales hasta que perdieran su significado profundo, fragmentarlas, presentar solo partes aisladas para que no se vea el cuadro completo. Hacer que parezcan inconexas o contradictorias. Justo. También ridiculizarlas, etiquetarlas como mito, superstición, pseudociencia, para que la gente seria no las tome en consideración. Lo marginalizamos y listo. O, en otros casos, reservarlas exclusivamente para círculos muy cerrados, élites iniciáticas, mientras se le da al público general versiones diluidas o directamente falsas. El objetivo final de todo esto, según la fuente, ¿cuál sería? Inducir una especie de amnesia colectiva, un olvido de nuestro origen y nuestro potencial. Mantener a las personas desconectadas de ese poder inherente del que hablábamos. Suena a teoría de la conspiración, pero la fuente lo presenta como un mecanismo histórico de control del poder. Lo presenta como una dinámica de poder que ha operado durante mucho tiempo, sí,
Sin embargo, y esto es interesante, la fuente no se queda solo en la denuncia del ocultamiento. También deja entrever una nota de esperanza, quizás. Sugiere que podríamos estar viviendo un momento de cambio, un punto de inflexión. Sí, habla de un número creciente de personas en todo el mundo que empiezan a sentir de forma intuitiva que tiene que haber algo más. Esa sensación de que la narrativa oficial sobre la realidad no cuadra del todo. Exacto. Y que estas personas resuenan espontáneamente con estas ideas ancestrales, aunque no las conozcan formalmente. Hay como un reconocimiento interno. ¿Y eso qué implicaría a nivel colectivo? Pues se plantea una especie de convergencia, que el despertar de la conciencia a nivel individual no es un hecho aislado, sino que contribuye a formar una red de conciencia colectiva. Una masa crítica. Podría ser una red que empieza a cuestionar y a desafiar los sistemas basados en la separación, la competencia, el miedo, y la fuente insiste mucho en esto. La iniciación real, la transformación verdadera, no está en rituales externos o en seguir a un gurú. ¿Dónde está entonces? Comienza en el silencio interior, en la autoobservación honesta y sobre todo en aplicar y encarnar este conocimiento en la propia vida cotidiana. No basta con leerlo o creerlo. Hay que vivirlo. Esa es la clave que recalca. Muy bien. Hemos recorrido bastante terreno. Tocamos puntos realmente provocadores, diría yo, atribuidos a Todd según la fuente que analizamos. Sí, ideas fuertes. Resumiendo un poco, la realidad como una creación fundamentalmente mental. El tiempo no lineal, sino como una espiral que quizá, solo quizá, se pueda navegar conscientemente. La muerte, no como final, sino como una transición de la conciencia a otros estados. Y ese poder latente que residiría en la maestría interior, en la alquimia personal. Exacto. Y por supuesto, la afirmación persistente de que todo este saber fue de alguna manera ocultado deliberadamente a lo largo de la historia. Lo que a mí me parece fascinante es notar cómo estas ideas, presentadas como antiquísimas, venidas del fondo de los tiempos, Del antiguo Egipto nada menos. parecen encontrar ecos, resonancias, en búsquedas de sentido muy contemporáneas, e incluso, como mencionamos, en conceptos que se exploran en las fronteras de la ciencia actual, como en la física cuántica o los estudios de conciencia. Hay una conexión curiosa ahí, sí. Pero el énfasis constante que hace la fuente, y creo que es importante subrayarlo, no está solo en el conocimiento intelectual. No basta con saber estas cosas. Sino en la aplicación. Exacto. El conocimiento, por sí solo, sin integrarse en la experiencia vivida, sin encarnarse, no libera. Se queda en teoría. Entendido. Bueno, todo esto nos deja, creo, con una pregunta interesante para la reflexión personal de cada quien. A ver, Más allá de entrar en el debate de si estas enseñanzas de Todd son hechos históricos literales, o si son una ficción simbólica muy elaborada, o algo intermedio, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería si alguien empezara a experimentar en su propia vida con la premisa central? ¿cuál sería esa premisa central? La premisa de que la propia conciencia, y sobre todo, la atención dirigida, sí juegan un papel activo y fundamental en cómo se configura la experiencia personal de la realidad. Ah, entiendo. Actuar como si fuera cierto. Exacto. ¿Qué podría cambiar en la vida de alguien si se viviera, aunque sea como un experimento personal? Como si la mente realmente moldeara la realidad, como si el tiempo tuviera pliegues, como si la muerte fuera solo un cambio de estado. ¿Qué se descubriría? Es una pregunta potente para cerrar. Invita a la exploración personal, más allá de la creencia. Justamente. Dejarlo ahí como una posibilidad de explorar.